Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, canal de Filosofía Política. Mi nombre es Sergio, como ya sabréis. Ha estudiado AD Marketing, licenciaturas y además pues estuvo en la última legislatura de la Asamblea de Madrid como diputada. Y nada, en estos últimos tiempos con las mociones de censura que ha habido y todo, pues tenemos también un poco de intriga qué es lo que ha pasado y cómo de verdad alguien como ella, pues que está en la primera línea política, lo vive. Así que bienvenida, Elena, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarme. Pues bueno, yo creo que al empezar, sobre todo las personas, pues te querrán conocer un poco más. Y bueno, cuéntanos quién es Elena Brasero. Sí que es verdad que esta pregunta es bastante difícil de responder cuando te la hacen, pero dinos un poco qué has estudiado, por qué lo estudiaste, también tus hobbies. Bueno, preséntate un poco, Elena. Bueno, soy una joven madrileña, nací hace 31 primaveras en Madrid, en el Hospital de la Paz. Mis padres son madrileños y uno de mis abuelos también, así que se podría decir que soy 100% gata. Respecto a mis estudios, decidí estudiar la doble licenciatura en Derecho y Administración de Empresas en la Rey Juan Carlos, porque quería comprender cómo funcionaba la sociedad actual y al final la interrelación que hay hoy en día entre el derecho y la economía es muy grande, porque al final es el doble marco que nos regula. Tuve la oportunidad de irme un año de Erasmus a Francia, a Rennes, que es la capital de la Bretaña francesa. Ha sido el mejor año de mi vida, os lo recomiendo a todos y tenéis la oportunidad que os vayáis un año de Erasmus porque te abre la mente y eliminas todos los prejuicios que tienes. Luego estuve trabajando una temporada en Estados Unidos, regresé y ahí es cuando hice un máster en marketing digital, porque me interesaba y veía que era el presente y el futuro. Y bueno, mis hobbies, la política, aparte de la política me gusta bastante hacer deporte, hago una vida bastante saludable, hago yoga, me gusta correr, montar a caballo, me gustan mucho los animales, acabo de adoptar un perrito y soy bastante europeísta también y de hecho acabo de ingresar en un proyecto que ya os contaré, que va a estar muy chulo, que es para fomentar el europeísmo entre los jóvenes y que participen en la conferencia sobre el futuro de Europa que va a ser ya este año. Sí que es verdad que has hablado de, por ejemplo, de tu europeísmo y que creo que es algo que en estos últimos años pues se está adaptando, sobre todo, bueno, ya lo hizo en su primer momento Ciudadanos, pero también el Partido Popular ha sido bastante europeísta, igual que el PSOE. ¿Cómo te definirías ideológicamente si tuvieras que escoger una etiqueta? ¿Cómo te definirías y por qué? Bueno, yo me defino como liberal. Es verdad que concretamente tiendo más hacia el liberalismo progresista, que es un balance entre las libertades individuales y la economía de mercado con un cierto estado del bienestar. Y al final yo defiendo el liberalismo en sus dos componentes o sus dos aspectos, que es el liberalismo en lo social, que el Estado no intervenga ni se entrometa en la vida privada de los ciudadanos, ni en su moral, ni en sus relaciones sociales, que garantice la libertad de culto, la libertad de pensamiento, de asociación y de prensa. Y, por otro lado, el liberalismo económico, que es la otra vertiente, que el Estado no se entrometa en las relaciones comerciales o mercantiles de los ciudadanos y que además pues, los impuestos, las regulaciones y las restricciones gubernamentales si se pueden eliminar o que se reduzcan a la mínima expresión. Y, por ejemplo, yo estoy a favor de desregular el mercado de trabajo, de fomentar la competencia, pero también estoy a favor de que haya un seguro de desempleo y una cobertura social mínima para aquellas personas que están pasando un bache y que puedan salir adelante. Yo siempre lo defino como la igualdad de oportunidades y la aristocracia del mérito, porque la igualdad de oportunidades que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de partida, porque qué culpa tiene un niño de nacer en una familia pobre o nacer en una familia rica, qué culpa tiene un niño de nacer en Vallecas o nacer en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. O sea, creo que todos se merecen el mismo punto de partida que para mí solo se puede garantizar a través de una educación de calidad. Y luego ya a partir de ahí que los ciudadanos sean responsables de las decisiones que vayan tomando y se rija por la meritocracia. Tú que has estudiado Derecho ADE, no creo que durante la carrera tuvieses pensado meterte en política. ¿Cuál es el clic que te da o la motivación que tienes para entrar en política
y luego por qué Ciudadanos. Bueno, la historia de cómo entré en Ciudadanos es bastante curiosa realmente. Fue en 2014 cuando acabé la universidad. Uno de mis profesores fue Juan Ramón Rayo, que me dio economía y macroeconomía y me encantó. La verdad es que además con él aprendí mucho sobre liberalismo económico. Tengo que decir que me convenció de casi todo. Y cuando terminé, pues yo le seguía en redes sociales. Vi en su Twitter que iba a participar en un debate en el Café Comercial, que es un café bastante conocido aquí en Madrid, en la Glorieta de Bilbao. Y iba a debatir con un economista que era más de corte intervencionista. Me acerqué allí y bueno, estuvo muy interesante el debate, participé en el turno de preguntas y cuando ya me iba a ir, se me acercó Sergio Bravezo y otro chico que yo no le conocía de nada. Me contó que ellos eran los que habían organizado el debate, que eran un partido nuevo, que venía de Cataluña, que querían pues regenerar la vida pública, cambiar las cosas y que tenían una agrupación de jóvenes y necesitaban gente y que pensaban que yo podía aportar bastante en esa agrupación. Dije, bueno, me lo voy a pensar unos días, me dieron su tarjeta, estuve en mi casa reflexionando, vi el ideario de pues, regeneración de la vida pública, modernización de la economía, defensa de la unidad de España, una ley nacional de educación, que eso siempre me ha parecido importante para que no haya 17 sistemas educativos diferentes, el MIR para profesores y luego otras propuestas que siempre me han gustado mucho, innovadoras, como la del contrato único y la de la mochila austríaca. Entonces, pues dije, ¿por qué no? O sea, voy a afiliarme a participar en un partido político, nunca lo había hecho, me apetecía y también por el hecho de conocer más personas a las que le interesara la política como yo y con quienes poder debatir, que hasta ese momento pues no había conocido a nadie y esa es la historia un poco de cómo entré en Ciudadanos. Y después de estar en Ciudadanos y estar un tiempo, luego ya también con la salida de Albert Rivera y que cambian esos valores, ¿tú cuándo notas que, entre comillas, la cosa se empieza a torcer? ¿Cuándo ves que esos valores que antes defendíais a capa de espada comenzaban a cambiar un poco y estabais más como de pata del sanchismo, etcétera, etcétera? ¿Creéis que esa pérdida de valores también se ha transmitido a esos malos resultados o han venido un poco los dos de la mano? Bueno, yo creo que empezó con Albert al final ya de su mandato como presidente de Ciudadanos, que yo creo que le cegó la ambición y se propuso pues suplantar al Partido Popular. Cuando realmente éramos un partido muy pequeño, hacía falta consolidar la estructura, hacía falta crear agrupaciones, trabajar con los afiliados. Y bueno, pues en vez de hacer todo eso, decidió que quería ser el nuevo Pablo Casado y cuando tienes demasiada ambición, al final no sale bien. Hizo una apuesta, salió mal, pasamos de 57 a 10 diputados y ese fue el comienzo del declive. Luego la presidencia de Inés Arrimadas ha sido totalmente errática y demoledora. En primer lugar, empezó con la coalición de España Suma, con el Partido Popular en el País Vasco, que además dio a entender como que podía trasladarse a una posible coalición a nivel nacional para hacer frente al gobierno actual de Sánchez y Podemos. Pero luego, cuando empezó el confinamiento, se ofreció a Sánchez para aprobar todos los estados de alarma sin concesiones, se ofreció a apoyar los presupuestos generales del Estado. Como era previsible, pues Sánchez al final se rió de ella, acabó con sus aliados naturales de la investidura y todo el mundo vio que al final había utilizado a Ciudadanos como contrapeso en la negociación con los otros partidos. Luego las elecciones catalanas, que para mí ese fue el punto de inflexión en el que yo ya me empecé a plantear que no sabía si quería seguir estando en Ciudadanos, porque primero se quitó a Lorena Roldán, creo que fue un mes antes o así, cuando ella era la candidata y llevaba 2 años al frente de Ciudadanos en Cataluña y en mi opinión lo estaba haciendo bien. Además era la portavoz del Senado, era bastante conocida, era querida entre los afiliados. Por una decisión pues discrecional se la quitó de medio, se puso a Carlos Carrizosa, que por lo que tengo entendido no caía bien a nadie allí. Y bueno, pues el resultado fue que no votaron ni los afiliados a Ciudadanos. Además, esto se unieron otros factores, como que Inés abandonó Cataluña muy rápido cuando ella fue la ganadora de las elecciones, parece que fue como una escapada de allí, luego la campaña fue un desastre total. No sé si visteis al principio de la campaña electoral los carteles que salieron que ponía vota abrazo con unas imágenes totalmente ridículas.
Y después del declive en las elecciones catalanas, que además era nuestro feudo, yo creo que todos los afiliados y todos los cargos públicos estábamos esperando unas explicaciones y una asunción de responsabilidades que nunca llegó. Ni llegó, ni hubo dimisiones, ni hubo despidos, nada de nada, al revés. Inés se bunkerizó, protegió a los responsables de toda esta estrategia y de toda la campaña electoral en Cataluña, dio una patada adelante y siguió. Y a partir de ahí yo notaba que en el partido estábamos en una situación de calma tensa, porque todo aparentemente estaba en calma, porque no se había producido ninguna asunción de responsabilidades, pero todo el mundo estaba cabreado porque algo había que hacer. Y ahí es cuando diversos cargos empezaron a pronunciar. Yo, por ejemplo, en Twitter sí que solicité, que manifesté que me hubiera gustado que Toni Cantó fuera portavoz, hubiera estado en la comisión permanente. Otras personas hicieron apuestas por otros, pero parecía que nada pasaba. Y de repente pues, nos encontramos el día 10 de marzo con las mociones de censura, que era lo que habían estado urdiendo la cúpula de Ciudadanos como respuesta a la demanda por parte de la militancia de hacer algo. ¿Crees que ha habido una ausencia de autocrítica en torno a todo, tanto la explicación de cambio de valores como los malos resultados, como cambios de directrices sin sentido alguno? ¿Crees que esa autocrítica tanto de de Arrimadas y vamos a decir, la cúpula, entre comillas, ha sido lo que más echabais de menos? También he escuchado que Aguado nos ha hablado desde 1 año y medio, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso de real? Que no había autocrítica y que la cúpula no daba ese feedback a los demás. Bueno, la autocrítica de Inés ha sido nula. Sí que es verdad que Albert en ese sentido dio ejemplo de que él llevó al partido un muy mal resultado, dimitió al día siguiente. Bueno, pues ahí dio ejemplo porque no estamos acostumbrados a ver a muchos políticos dimitir por un mal resultado electoral. Pero Inés no ha hecho ninguna asunción de responsabilidades, ninguna autocrítica. En las elecciones catalanas echó la culpa a la abstención, como si la abstención tuviera la culpa de perder 30 diputados de golpe. Y ese ha sido, yo creo que el mayor cabreo y el mayor enfado, porque al final nosotros íbamos vendiendo, diciendo que somos el partido de la sociedad civil, de los profesionales, y tú en la empresa privada, si haces esta catástrofe, estás en la calle al día siguiente. No estás ahí en el comité permanente cobrando un sueldazo, como siguen pues, los responsables de todo esto. Entonces, me preguntas por el cambio de valores y de estrategia. Es que creo que durante la presidencia de Inés es que no ha habido ni valores ni estrategia. Yo creo que ha sido como ir como pollo sin cabeza de un lado para otro. Yo creo que ella también ha estado a lo mejor muy centrada en su embarazo, en su maternidad, pero si no estaba dispuesta o tenía el tiempo, los conocimientos para asumir la presidencia del partido, pues lo correcto, lo responsable hubiera sido decir, bueno, creo que en este momento no soy capaz, no puedo hacer frente a esto, me aparto, me pongo a un lado, que entre otro compañero, que podría haber sido Toni Cantó en ese momento. ¿Tú cómo vives en primera persona? No sé si ya os habían hablado de que iba a pasar esto, de que no iba a pasar esto. ¿Cómo te enteras tú? Y bueno, ¿cómo reaccionas tú personalmente diciendo es una buena opción, no es una buena opción? ¿Cómo lo vives básicamente? Yo justo ese día me desperté, empecé a leer las noticias y veo lo de la moción de censura en Murcia, pero tenía una entrevista después, dije, bueno, después lo leo. Sí que me empezaron a escribir amigos del Partido Popular, oye, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Digo, la verdad, no tengo ni idea, dejarme que lea las noticias y luego respondo. Hice la entrevista y vuelvo a mirar el WhatsApp, tenía un mensaje de la jefa de gabinete que nos decía que fuéramos inmediatamente a la asamblea. Y entonces ya vi la convocatoria de elecciones por parte de Díaz Ayuso. Me vestí, fui para allá corriendo y llegamos a la oficina de grupos donde nos corresponde a Ciudadanos y al llegar sí nos pidió que firmáramos un papel que había, bueno, 2 papeles con huecos con el nombre de cada uno de nosotros, con el espacio para la firma. Tampoco se nos dijo que estábamos firmando, se nos dijo firmar ahí. La mayoría estábamos en shock por todo lo que había pasado, firmamos, no preguntamos nada, hasta que llegó mi compañera Marta Marván, que ya tiene más experiencia porque ella fue diputada en la legislatura anterior, y dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto no puede ser, no podemos firmar algo que no sabemos qué es, quiero mirar la otra parte del documento, que eran las hojas que estaban escritas. Y entonces ya vio que era una moción de censura que ponía a Aguado como candidato.
regresó otra vez donde estábamos todos y dijo, estamos firmando una moción de censura para poner a Aguado. Y claro, nos quedamos todos en shock porque eran tantos acontecimientos que realmente tampoco entendíamos el sentido de eso. Y ella creo que se negó a firmarla y nada, luego ya sí que nos explicaron que sí, que era una moción de censura y que la idea era que en el caso de que se admitieran las mociones de censura de PSOE y Más Madrid que habían presentado, había un turno como de réplica, de respuesta de 2 días para presentar una moción alternativa. Entonces, creo que la idea de la dirección del grupo parlamentario era esa, que o tenían la esperanza de que se admitieran, prevalecieran las mociones de censura y al final forzar que la izquierda apoyara una moción de censura con Aguado. ¿Alguna vez? Porque sí que es verdad que meses antes se rumoreó el tema de que a lo mejor iban a hacer una moción de censura o no. Y bueno, siempre hubo el rumor, pero nunca se supo más o menos si se iba a hacer o no. ¿Tú en algún momento, antes de que pasara todo esto, estoy hablando de 2020, finales de 2020, creías que iba a poder haber una moción de censura o se hablaba entre vosotros de que podíais hacer una moción de censura Ayuso? ¿O esa posibilidad nunca ocurrió o nunca se rumoreó? Yo, sinceramente, no tengo constancia, pero también es verdad que tampoco nos contaban nada a los diputados de las decisiones de la estrategia ni nada de nada. Desde en 2020 sí que estuvieron los rumores de la moción de censura por nuestra parte y también de una convocatoria anticipada de elecciones. Yo creo que el problema ha sido más que nada que no había una buena relación de gobierno y que Aguado sí que estaba crispando el gobierno continuamente porque cada vez que salía Ayuso a hacer una declaración, a los 5 minutos salía Aguado para decir lo contrario. Y me consta que en el Consejo de Gobierno llegaba Aguado y si Ayuso decía blanco, pues Aguado decía negro, sobre cualquier cosa. Yo eso sí que lo manifesté 2 veces en las reuniones del grupo parlamentario, en las que nunca venía Aguado, porque es verdad que nunca nos habló en 1 año y medio, pero bueno, lo manifesté a la dirección del grupo parlamentario. Además les comenté que había personas, votantes de Ciudadanos, que a mí me estaban diciendo que les parecía desleal la actitud de Aguado y que no entendían cómo en una situación de pandemia histórica estábamos crispando un gobierno continuamente. No como, pues por ejemplo, hemos visto Begoña Villacís, que sí ha sido más leal y ha mantenido una relación más estable con Almeida, o hemos visto también en Andalucía o Igea en Castilla y León. Aquí no, era todo lo contrario, era crispar cada día. Yo lo manifesté, me dijeron que no era así, que la gente que me lo había dicho, pues que no, que sería del PP. Digo, bueno, son gente que eran votantes de Ciudadanos y al final si no escuchas a tus votantes, pues es lo que pasa, ¿no? Que te metes una burbuja y no sabes ni lo que la gente piensa sobre ti. Y creo que ese fue el germen de todo, que se estuvo crispando demasiado la relación de gobierno hasta que llegó un punto en que era insostenible. O sea, es decir, para ti, el máximo responsable de esa crispación del gobierno, sobre todo, vino por parte de Aguado, porque es lo que has dicho tú, incluso votantes vuestros os lo estaban comentando y tal. ¿Crees que ha sido por un afán de falta de protagonismo? Al menos es lo que mucha gente se percibe o autopercibe de muchas declaraciones de que hacía Aguado, que siempre quería ser como un poco centro de atención. No sé si tú lo veías así o simplemente era una estrategia política más. Para mí sí, para mí yo creo que era él el que quería más protagonismo, el que quería salir en los medios, hacerse conocido y para nada pensó nunca en el grupo parlamentario porque aparte de que ni nos hablaba, es que eso demuestra que está totalmente centrado en él. Yo creo que es que ni siquiera había una estrategia detrás de eso, que era simplemente pues querer acaparar la atención de los medios, querer visibilidad y querer hacerte conocido. ¿En qué punto de inflexión dices, ya no me veo en este proyecto, quiero dejarlo y finalmente lo dejas poniendo una carta en Twitter, etcétera, etcétera? Pues yo estuve esperando a que el partido nos diera alguna explicación, tanto la cúpula nacional como la dirección del grupo parlamentario, de lo que había acontecido en la reunión de la Ejecutiva que se convocó después de que pasara esto, que nadie nos contó nada sobre lo que pasó ahí, sobre qué iba a pasar en el grupo parlamentario, tampoco se nos dijo que Aguado se iba a ir y que iba a renunciar en favor del Mundoval. Simplemente a las 2 semanas nos llamaron y nos dijeron que teníamos que ir allí para empezar a hacer la campaña electoral.
la campaña y el programa para la campaña y que fuéramos pensando propuestas para el programa. Y eso ya me pareció bastante mal, el que no hubiera ninguna explicación de nada, el que simplemente se nos utilice como objeto para participar en la campaña sin tener en cuenta que somos personas que también estábamos pasándolo mal, que estábamos en un momento en shock y ya decidí que no quería participar en la campaña porque pues, pensaba que ya habíamos perdido el norte, que íbamos a hacer el ridículo y que estaba mejor fuera de ahí. ¿Y cómo, después de eso, cómo llegas, porque ayer ya se dio la noticia, de unirte al Partido Popular? ¿Qué es lo que más te motivó al entrar? ¿Fue el proyecto de Ayuso? ¿Cuál fue el motivo principal? Bueno, hay que decir que no me arrepentí de haberme ido porque luego cuando he visto las listas publicadas creo que tampoco se ha elegido a los mejores. Por ejemplo, presumen mucho de las consejerías de Ciudadanos, del trabajo que se ha hecho ahí, pero no han incluido a ningún consejero. Eso da que pensar, ¿no? Y gran parte de la militancia tampoco está de acuerdo con las personas que han elegido. Pero bueno, yo a partir de ahí empecé a reflexionar, porque para mí fue un paso muy difícil, fue una decisión dura. Yo llevo 7 años afiliada a Ciudadanos desde 2014. Para mí lo había sido casi todo, le había dedicado tiempo, ilusión, energía, ganas, al final haces amigos, es casi como tu familia y es duro tener como que divorciarte del proyecto porque ya no crees en él. Me dediqué sobre todo a hablar con afiliados. Es verdad que la mayor parte de las personas con las que yo tengo muy buena relación en Ciudadanos ya están fuera, ya se han ido dando de baja durante los últimos años porque empezaron a dejar de creer en el proyecto. Estuve hablando con ellos, me dijeron que había hecho lo correcto, que les parecía acertado. Incluso gente pues, de mi colegio, de la universidad, de otros trabajos, me estuvieron llamando. La mayoría de los mensajes fueron de apoyo, de que hacía lo correcto. Y muchas personas me empezaron a decir que era una pena que se perdiera una política como yo, que al final soy muy joven y justo estaba empezando ahí a trabajar pues, en temas de la salud mental para jóvenes, el europeísmo y que era una lástima que todo ese trabajo se perdiera. Entonces, bueno, también tuve contactos con compañeros del Partido Popular con los que había trabajado en la Asamblea, que un día de ellos a tomar un café, que la verdad es que con ellos siempre me he sentido muy a gusto trabajando este año y medio. De hecho, muchas veces me sentía más a gusto que con mis propios compañeros. He visto que el trabajo que han hecho ha sido muy bueno, tanto desde las consejerías de la Consejería de Sanidad como la gestión de Ayuso en la pandemia. Para mí ha sido impecable. La única comunidad autónoma que ha dejado abierta la hostelería, que ha pensado en el pequeño comercio, en los autónomos, en los taxistas, en que vale, es importante la pandemia y la salud, pero que salud va a tener una población que está en la pobreza y en la miseria. También hay que pensar en eso, hay que pensar que hay que hacer un balance entre la economía y la salud. Y mis compañeros diputados del Partido Popular, pues me parecía que eran personas muy profesionales y con gran valía. Entonces, bueno, pues sí que me había sentido identificada todo este tiempo con su trabajo en la Asamblea y muchas veces más con ellos que incluso con Ciudadanos, pues a la hora, por ejemplo, de determinados organismos que había en la Comunidad de Madrid. Te pongo un ejemplo, el Consejo de la Juventud, que es un chiringuito que hay ahí, que le dan 200.000 euros al año. Este organismo lo cerró el Partido Popular hace 2 legislaturas, creo. Cuando llegó la crisis, pues hizo una ley de racionalización del sector público, cerró un montón de organismos que no servían para nada. El PSOE la legislatura pasada, gracias al apoyo de Ciudadanos, lo volvieron a sacar adelante, que es una organización que tiene otras organizaciones de izquierdas que no hacen nada ahí. Y Vox propuso una vez una moción en la Asamblea para cerrar el Consejo de la Juventud. Yo la quería apoyar, el Partido Popular la quería apoyar y a mí no me dejaron. Y de hecho al final tuve que votar a favor del Consejo de la Juventud, de que siguiera y defenderlo. Y en cosas como esas yo decía, es que yo no entiendo qué estamos defendiendo aquí. Si estamos defendiendo un chiringuito como el Consejo de la Juventud, que se lleva 200.000 euros al año y no sirve para nada, pues digo, a lo mejor me he equivocado de partido. Y ahí veía pues que en ciertas cosas de liberales coincidía más con el Partido Popular.
Entonces, ahí decidí dar el paso al frente, afiliarme y ofrecerles mi apoyo para la campaña, que es lo que voy a hacer a partir de ahora. Pues me alegro que hayas entrado de verdad y que te sientas bien en un proyecto que de verdad es ganador y que tiene firmes sus valores. 3 libros que recomiendas leer, ya sean de historia, de política, de economía, de historia, lo que quieras. Bueno, recomiendo uno de Juan Ramón Rayo, que es Los 10 principios del orden político liberal, porque él es fue uno de mis profesores, como he comentado, y para mí siempre será un referente. Y para tener claro el liberalismo, yo creo que es muy bueno, y sobre todo el que yo defiendo, ¿no? Que es tanto en lo social como en lo económico. Y luego 2 libros que estoy leyendo, que los voy a enseñar, que los tengo aquí, que este se llama Manual de Marketing Político, además cómo afrontar una campaña electoral. Además está ahora mismo más de actualidad que nunca. Participa en él un amigo mío que es consultor en comunicación política y está muy bien para saber exactamente cuáles tienen que ser las fases de una campaña, cómo tienen que ser los mensajes, la intencionalidad. Y otro que se llama La mente de los justos, no sé si lo conocéis, que este es más de psicología de las masas, y te explica cómo tienes que convencer a los ciudadanos de tu mensaje, y que tiene que ser de una forma que apele a las emociones y no a la razón, porque dice que al final los individuos, si tú intentas convencerles con un mensaje racional, que yo creo que era lo que nos pasaba mucho a ciudadanos, se bloquea directamente. Pero si tú vas apelando primero a las emociones, se abre su mente y están más receptivos a que luego también les traslades un mensaje racional. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que último que apuntabas del libro, porque sí que es verdad y creo que es uno de los grandes problemas que hemos tenido los liberales, de que es eso, de que al final nuestro mensaje era tan racional y tan homus economicus, que al final a esa parte de la población no conseguíamos llegar. Ha sido un auténtico placer, Elena, y espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado genial, así que repito cuando quieras. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Recordad que mañana estaré a las 11:30 en directo en Twitch y nos vemos allí. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós.